la primera porción es el brazo, la segunda porción es el antebrazo, reducimos el ángulo entre dos porciones del cuerpo. Y esto es flexión del antebrazo sobre el brazo. Y cuando hablamos de movimientos, hablamos normalmente de articulaciones, ya sea cualquiera de las articulaciones que tenemos, muñeca, codo, hombro, que ahorita vamos a ver qué movimientos tiene el hombro, ¿sí? Entonces, acción de doblar o reducir el ángulo entre dos porciones del cuerpo. Aquí estamos reduciendo este ángulo entre el antebrazo y el brazo. Y estamos flexionando el codo, ¿sí? Lo contrario sucedería en la extensión. La acción de enderezar o aumentar el ángulo entre dos partes del cuerpo, ¿sí? Ahí nos pone el ejemplo de la extensión de la rodilla. Voy a ver si se logra ver. Me dicen, no creo. Tengo que ir más lejos. Así es como flexiono la rodilla. ¿Sí se logra ver? No creo. Sí, se ve. ¿Okay? Y lo contrario de flexionar la rodilla es extenderla, ¿no? Como cuando estamos parados está extendida. Y cuando la doblamos hacia atrás, la pierna, entonces flexionamos la rodilla. Y si bajamos el pie, entonces extendemos la rodilla. Entonces todo va a depender de qué articulación estemos hablando. Por ejemplo, del hombro. Este movimiento del hombro, fíjense lo que hice, ¿eh? Hice este movimiento y estoy moviendo el hombro, aunque mi articulación, a mi miembro superior derecho lo dejé, digamos que estamos en posición anatómica. Flexión del hombro es hacia adelante, ¿sí? Extensión del hombro hacia atrás, pero estando el codo en extensión y la muñeca también en extensión, ¿sí? Yo quiero hacer flexión de la muñeca, hago este movimiento, ¿sí se ve ahí, verdad? Flexión de la muñeca, extensión de la muñeca, flexión del codo, extensión del codo, bueno, ya en posición anatómica. Y así puedo hacer una combinación de movimientos de flexión del hombro y flexión del codo. Bueno, ahí, ¿sí? Y también puedo hacer flexión de la muñeca. Y puedo extender todos también, ¿sí? Extensión de la muñeca, extensión del codo y extensión detrás del hombro, ¿sí? En relación a los miembros inferiores, este movimiento, aquí tenemos la articulación de la cadera, ¿sí? Y la cadera, cuando alzamos la rodilla, es que estamos flexionando la cadera, ¿sí? Al mismo tiempo podemos estar flexionando la rodilla o flexionando la cadera y extendiendo la rodilla, sin flexionarla, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, dependiendo de la articulación que estemos hablando, estamos hablando de flexión o extensión. ¿Quedó entendido? Sí, profe. Sí. Luego tenemos el movimiento de abducción, que es la separación. Movimiento de separación del plano medio sagital, ¿sí? De alguna de las extremidades. Por ejemplo, estando en posición anatómica, yo puedo producir abducción, ABD, o separación del miembro superior derecho. Abducción. Y el movimiento contrario es aducción, AD, acercamiento al plano medio de alguna de las extremidades, en este caso de la extremidad superior derecha. Aducción, ¿sí? Abducción de la extremidad superior izquierda. Aducción, AD, de la extremidad superior izquierda. Abducción de la extremidad inferior derecha. Bueno, no se ve aquí. No sé si puedo bajar la cámara un poquito. Perdón, ¿eh?
para que se trate de ver un poquito mejor la extremidad inferior. Entonces, abducción de la extremidad inferior derecha, aducción, AD, de la extremidad inferior derecha. Y así mismo lo podemos hacer con la izquierda, ABD y AD. ¿Quedó claro? Movimiento de abducción del... Una de las extremidades, dice extremidad superior o extremidad inferior derecha. Y así podemos hacer ejercicios al rato, o a lo mejor en la siguiente clase, ¿no? Donde yo le pida a alguno de ustedes que me haga el movimiento de flexión de rodilla con flexión de cadera, a ver, por ejemplo. Y o abducción de miembro inferior derecho y aducción de miembro inferior derecho. Luego tenemos el movimiento de rotación. El movimiento de rotación es el movimiento alrededor del eje longitudinal de una extremidad, ¿sí? Y así, por ejemplo, tenemos la rotación medial y lateral del miembro inferior. A ver si se logra ver. ¿Cómo es que sé que roto mi miembro superior o inferior? Aquí está, ¿sí? En el caso de la extremidad superior, recibe otro nombre, que después les voy a... vienen los conceptos, pero en el caso de la extremidad inferior, cuando nuestro pie se va hacia afuera, estamos rotando. Rotación externa. Y cuando nuestro pie se va hacia adentro, rotación interna. Lo hago con la mano porque veo que no se logra ver mi extremidad inferior. Entonces, roto mi extremidad inferior derecha hacia afuera, hacia el exterior, rotación externa o rotación interna, cuando el pie mira hacia adentro, hacia el plano medio. Entonces, todo en relación al eje longitudinal, rota hacia un lado, rota hacia el otro lado, externo o interno, dependiendo, ¿no? Nos guiamos por el plano medio. Luego tenemos el movimiento, no sé si hubo ahí alguna duda o confusión. ¿Está claro? Bien, sí, todo bien. Está todo bien. Sí, circunducción. Movimiento circular de combinación entre flexión, extensión, separación y aproximación. Recuerden ustedes que separación es la ABD, abducción, y aproximación es la AD, aducción. ¿Sí? Aquí generalmente son dos articulaciones que tienen este movimiento. La articulación del hombro y la articulación de la cadera. En relación a la articulación del hombro, los movimientos de circunducción son flexión, estamos hablando del hombro, aunque muevo toda mi extremidad. Flexión, abducción o separación, extensión y aducción o aproximación otra vez. Circunducción. ¿Sí? Hacia afuera, externa o interna. Todavía le podemos agregar apellido, ¿verdad? Circunducción. Es un movimiento circular de combinación entre flexión, abducción, extensión y aducción o aproximación también se le denomina. Y esto hablamos de una articulación como es el hombro. La otra articulación que tiene ese movimiento de circunducción es la cadera, porque tiene el movimiento, fíjense, de flexión, ¿sí? Cuando nosotros alzamos la rodilla, ya sea con rodilla extendida o con rodilla flexionada, ¿sí? Ya sea con rodilla extendida o con rodilla flexionada. Entonces hacemos el movimiento de flexión, abducción, extensión y aducción. Movimiento de circunducción del miembro inferior derecho, porque combina flexión, abducción, extensión y aducción, ¿sí? O aproximación del miembro inferior al plano medio. Entonces, ustedes vieron ahí que la extensión de la cadera se hace de esta manera, ¿verdad?
la cadera, ¿sí? La rodilla ya está extendida cuando estamos parados. ¿Hay alguna duda en relación a este movimiento? ¿Quedó claro también? Sí, profe. Quiero que se los aprendan porque vamos a hacer ejercicios con ustedes, por lo menos al azar unos 5, ¿vale? Eversión. Este movimiento es específico de la planta del pie que se aleja del plano medio. Bueno, aquí no se ve mi pie, pero voy a poner mi mano como si fuera el pie, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Dice levantar el pie de manera lateral. Ese es el movimiento de eversión, ¿sí? Como si estuvieran alzando el dedo meñique del pie. El movimiento de eversión. El movimiento siguiente es un movimiento contrario. Movimiento de la planta del pie hacia el plano medio, ¿sí? Hacia la línea media. Por ejemplo, al examinar la planta del pie cuando vamos a eliminar una astilla, dice ahí el ejemplo, ¿no? Generalmente, nuestro pie o la articulación del tobillo se lastima, vulgarmente decimos nos torcemos, nos esguinzamos en este tipo de movimiento, en inversión, cuando nos torcemos el tobillo, el pie. Entonces, eversión e inversión son movimientos exclusivos de la planta del pie. Luego tenemos dos movimientos que ya los vimos cuando vimos rotación, porque son movimientos de rotación, supinación y pronación. Cuando vimos posición anatómica, vimos que las palmas de las manos están dirigidas hacia adelante. Entonces, nuestro antebrazo está en posición de supinación, ¿sí? Si nuestras palmas de las manos estuvieran hacia atrás, está en movimiento de pronación, o estamos haciendo un movimiento de pronación al poner las manos hacia atrás. Supinación, rotación lateral del antebrazo. El antebrazo, recuerden ustedes que va del codo a la articulación de la muñeca. Esta porción se llama antebrazo. Luego, pronación es rotación medial del antebrazo y de la mano, de modo que la palma de la mano queda mirando hacia atrás, ¿sí? Y bueno, aquí pone ejemplos, ¿no? De supinación, pues casi todos los movimientos los hacemos de supinación. Ahora una situación que puede haber una combinación de movimientos, por ejemplo, flexión de codo con pronación de mano, ¿no? ¿Sí? O supinación de mano, flexión de codo y supinación de mano, extensión de codo y pronación de mano. La mano está viendo hacia atrás. Bueno, ya, flexión del codo. ¿Quedó claro eso? Sí. Bien. Sí. Luego tenemos dos movimientos que son casi exclusivos del maxilar inferior o del mentón, dicen, ¿no? Protrusión es un movimiento anterior del mentón, ¿sí? Siempre les digo que recuerden a los keki jala, porque les sobresale. Entonces, movimiento de protrusión cuando el mentón o maxilar inferior sobresale, ¿ok? Al desplazar el mentón hacia afuera. Y retrusión es el movimiento posterior del mentón, que bueno, es bien difícil hacerlo, ¿no? Yo me estoy empujando con el dedo porque es complicado hacerlo, pero hay gente que tiene el mentón retraído. Entonces, son específicos del maxilar inferior o del mentón, como es vulgarmente conocido. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No. Ninguna. No. ¿Así encontraron los movimientos? Sí. Sí, así. Bueno, El si mentón alguien es tiene la una duda, mandíbula. que me diga de una vez. Perdón, estoy escuchando por ahí a alguien. El mentón es la mandíbula. Es esta parte, el maxilar inferior. Este hueso que tenemos acá.
¿sí? La articulación temporomaxilar viene todo acá del mentón.